El día de hoy tenemos 4 países participantes, los cuales nos van a hablar sobre situaciones actuales del impacto del arroyo en su respectivo país, cuáles son las acciones que están tomando, que van a seguir tomando durante este tiempo, estos 2 próximos 2 años, y cuáles son los resultados esperados que tienen para las próximas cosechas. Vamos a tener en primera participación, le damos la más cordial bienvenida al señor Edgar Rojas, de Costa Rica, del Café de Costa Rica. En segundo lugar está el señor Amner Román Deira, de la Junta Nacional del Café de Perú. La tercera participación es para Panamá, con el señor Francisco Serracín. Y por último, México, con el ingeniero Fernando de la Parra y el ingeniero Jesús Domínguez de la empresa Azul Natural. Comenzamos con el primer país, a quien le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al ingeniero Edgar Rojas. Buenas tardes, es un placer estar aquí compartiendo con este auditorio y hablar sobre los temas que ya fueron mencionados en relación con la situación de la arroya del café en el caso de Costa Rica. Yo quería, para comenzar, ubicarlos un poco sobre nuestro país, decirles de que Costa Rica es un país que tiene 94.000 hectáreas de café cultivadas, donde hay 52.000 productores registrados en las nóminas que lleva tiene el Instituto del Café de Costa Rica, y que más de un 90% de estos productores son pequeños productores que entregan menos de 100 unidades de 46 kilogramos, estamos hablando 100 quintales, lo que se conoce como quintales de café. La situación de la arroya en Costa Rica, como ha pasado en Centroamérica, Perú, México y otros países, en el año 2012 hubo un aumento inusual de la incidencia de arroya en todas las zonas cafetaleras del país, principalmente en las zonas medias y bajas, pero también se dio en otras zonas de mayor altura, hasta ser catalogado como esta incidencia de arroya el año pasado con el nombre de epifitia, o sea que es casi como una plaga generalizada y que afectó la mayor parte de cafetales de Costa Rica. Bueno, hubo una serie de factores que los voy a resumir porque yo creo que son factores que son muy parecidos en casi todos los países que propiciaron esta situación de la arroya el año pasado. Uno fue la disminución en el patrón habitual de las precipitaciones, hubo menos lluvias el año pasado en Costa Rica, lluvias acumuladas comparado con otros periodos, y luego hubo un aumento en los rangos de temperaturas, entre máximas y mínimas hubo un aumento en los rangos, y luego algo muy importante es las variedades que tenemos sembradas en Costa Rica. Más de un 80% de nuestras variedades son catorra, cantoahí, y hay otras que también son de la especie arábica y, como ustedes saben, son variedades susceptibles a la arroya. Entonces, todos estos factores se conjugaron para que hubiera este aumento tan grande en la incidencia de arroya. Y luego hubo otro factor muy importante en el caso de Costa Rica, y creo que se da en otros países, que es que en ese momento el productor tenía la percepción de que, como estaba lloviendo menos, esto iba a generar que no hubiera incidencia grande de plaga, porque había menos lluvia, y aunado a que los precios internacionales del café, como ustedes saben, vienen descendiendo desde hace 2 años para acá, entonces los productores se confiaron y bajaron la guardia, como decimos nosotros, y entonces
y disminuyeron la atención a nuestros cafetales. Ya propiamente lo que es el área afectada de roya en Costa Rica, de las 94.000 hectáreas, hay un 64% afectada por roya. Estamos hablando de 60.000 hectáreas de café en Costa Rica afectadas, unas en forma severa, otras en forma moderada y otras en forma leve, pero sí hay una afectación grande de roya a nivel de todas las regiones cafetaleras del país. Esto que ha provocado, por lo menos para la cosecha 2012-2013, que era que ya finalizó en nuestro país, el área, esta afectación generó una reducción en la cosecha por factores exclusivos de roya que estimamos en alrededor de 100.000 quintales de café. Esto significó menos divisas para nuestro país. En forma así rápida estimamos que esto significa 16, 17 millones menos de dólares en la generación de divisas en el país. Y para la cosecha 2013-2014, como vamos a ver más adelante, la afectación va a ser mayor porque muchas del área afectada requieren podas, requieren algunas hasta ser renovadas, y lógicamente eso es área cafetalera que va a salir de producción y que se va a durar una cantidad de años para que vuelvan a producir. Lógicamente esta afectación de la roya tiene consecuencias directas en la disminución de la producción. Esto tiene su incidencia directa en lo que es en las familias, que van a tener menos ingresos para cubrir sus necesidades, tanto de asistencia al cultivo y como para comer ellos mismos. Tienen menos capacidad para realizar lo que son mantenimiento del cultivo, para cumplir compromisos financieros. Todo esto ha motivado a que Costa Rica, desde el año pasado, que nos dimos cuenta de este aumento de roya, en el Congreso Nacional Cafetalero que se realiza en Costa Rica en diciembre del 2002, ya se tomaron una serie de medidas, y una fue solicitarle al gobierno de que se analizara la situación y se emitiera un decreto de emergencia fitosanitaria. Y así fue. El gobierno en enero de este año, en enero del 2013, hizo un decreto de emergencia fitosanitaria, y esto vino a crear una serie de acciones para ayudar a los productores que se estuvieran afectados por roya. Lo primero que se hizo por parte del gobierno fue conformar una comisión nacional de roya para que implementara la parte operativa del decreto, y entonces se autorizó a ciertas instituciones del Estado, como al Servicio Fitosanitario del Estado, a aportar recursos para la compra de insumos a los productores. La Junta Directiva del Instituto del Café Costa Rica autorizó también usar recursos del presupuesto de café para atender esta emergencia fitosanitaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aportó todo lo que fue la infraestructura de oficinas regionales, el personal operativo, también para que todos en conjunto, estas tres instituciones, trabajaran en conjunto en establecer un plan de acción, de ayuda al productor. Se hizo un convenio entre esas tres instituciones y se estableció un plan de atención que básicamente lo primero que se estableció fue un plan de manejo integrado de todo lo que es el episodio epidémico de la roya. O sea, lo primero que pensamos es ayudarle al productor en vista de que los ingresos del productor en el momento que estaba sucediendo eso no eran lo suficientemente suficientes para cubrir esta emergencia, ayudarles con la donación de insumos. Y luego, por otro lado, venía una segunda parte que era crear un fideicomiso cafetalero para ayudarle a los productores a establecer líneas o ejes estratégicos de ayuda, unas en la parte social, ayudarle a los productores que habían perdido toda su producción por causa de la roya por lo menos a ayudarse a que ellos pudieran mantener sus familias durante una cierta cantidad de meses del año. Luego vino la ayuda también, que esos recursos del fideicomiso cafetalero tuvieran también recursos para hacer líneas de crédito favorables para los productores, para que pudieran financiar las podas, la renovación, la asistencia del cultivo. Luego vino también un plan de divulgación y capacitación a los productores
productores. Básicamente, en la primera parte, lo que era donación del paquete de insumos, a los productores se les suministró un paquete de insumos a todos los productores de café de Costa Rica, de un fungicida protector, los cobres, y lo que es un fungicida curativo, los ciproconazol, o que son los triazoles, con su adherente. Los beneficiarios, como les dije, fueron todos los productores inscritos en la nómina. En Costa Rica, el Instituto del Café de Costa Rica lleva una nómina de todos los productores. Eso ayuda mucho a distribuir la ayuda, y a cada productor se le dio la ayuda proporcionalmente a la cantidad de café que tuviera registrado en el Instituto del Café de Costa Rica. ¿De dónde cogimos esos dinero? Bueno, el Instituto del Café aportó $2 millones y el Servicio Fitosanitario $2 millones. Y esto, como les digo, ya esta etapa o esta primera parte del plan ya se ejecutó. La ayuda se dio prácticamente de finales de marzo hasta el mes de mayo. Ya los productores tienen esos insumos, ya el preventivo, el cobre ya lo aplicaron ahora con el inicio de las lluvias, y se les dio de una vez el triazol para que lo tuvieran y lo aplicaran cuando fuera necesario, dependiendo del comportamiento de la incidencia de roya. Para eso también se les capacitó. Bueno, en esto sí quiero hacer un paréntesis los productores de café, y creo que es muy importante. Sobre roya hay mucha información, hay mucha investigación desarrollada. Entonces ya los productores saben de antemano qué es lo que tienen que hacer, qué labores agrícolas tienen que desarrollar, qué labores de muestreo tienen que desarrollar. Entonces, básicamente se les dijo a los productores: estén vigilantes de sus plantaciones, vigilen cómo está el comportamiento de la roya, y en el momento que necesitan ayuda se pueden pedir capacitación a los técnicos de café que están regionalizados en las diferentes zonas del país, a los técnicos del MAC, para que les ayudaran a tener más información sobre lo que era el control de la roya. La otra parte, lo que es el fideicomiso cafetalero, ya esa segunda parte necesitaba un proyecto de ley de la República, y ya la ley se aprobó. Ya la ley autorizó hacer uso de $40 millones para lo que les dije anteriormente, un componente social y un componente de líneas de crédito favorables para los productores. Ya ese capital ya está aprobado por ley de la República, y ya lo que se está en proceso de aprobación es una segunda ley que tiene que aprobar lo que es un presupuesto extraordinario de la República para, como se dice, dotar de recursos al fideicomiso. Ya esto ya está en etapa de ejecución, y apenas esté ya esto aprobado, comienzan entonces a operar esta parte del fideicomiso cafetalero. Luego, la tercera parte, digamos, del plan, lo que es capacitación, divulgación, era seguir con lo que el Instituto del Café venía haciendo, capacitar y divulgando información sobre roya. Lógicamente, con esta incidencia tan alta de roya, se duplicó los cursos, se duplicaron los documentos de información, los cursos sobre información técnica a los productores. Esto con la idea de que los productores no bajen la guardia, ya que tenemos el problema serio de que cuando uno llega a capacitarlos, lo primero que dicen los productores es: está bien la roya, pero para nosotros la principal roya que tenemos son los precios. O sea, que en este momento lo que está más desmotivando a los productores es la falta de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los precios están bajos, entonces costos de producción cada vez más altos, significa menos disponibilidad de recursos para que los productores puedan asistir sus cafetales, y esa es una lucha que tenemos con los productores, a pesar de que puedan haber ayudas, y como les expliqué, han habido en Costa Rica, pero también no podemos financiar al productor todos sus trabajos. O sea que el productor también tiene que aportar. Entonces, en este momento los productores se sienten bastante desmotivados. ¿Por qué? Porque es lo primero que le dicen a uno, que para ellos la roya es los precios. Sobre lo que esperamos con la roya,
Para los próximos años, yo creo que los podemos dividir en dos partes. Una, la parte de, si tuviéramos que renovar, sería ver con qué material disponemos para lo que es lo que llamamos variedades resistentes a roya. En eso, en Costa Rica hay algunos materiales que ya tenemos y se están comenzando a desarrollar y a implementar algunos de ellos. Luego, en lo que tienen las variedades susceptibles a roya, motivarlos y inducirlos a que hagan todos la asistencia que tienen que darle al cultivo, todo lo que es prevención, actividades agrícolas necesarias, lo que es el control químico. Entonces es algo que estamos encima de los productores para poder motivarlos a que ellos sigan cumpliendo con todos esos planes agronómicos que se les recomienda, pero decir que vamos a sustituir cafetales por variedades resistentes no es a corto plazo. Eso requiere toda una serie de circunstancias y planeamiento para que el productor pueda sustituir alguna de sus plantaciones, principalmente en zonas muy susceptibles, por variedades resistentes. Lógicamente eso llevaría el que lo pueda hacer 5 o 7 años, depende de la zona, para volver a normalizar su plantación. Y la segunda parte son los que puedan, también los que puedan van a tener que durar sus 2 o 3 años, dependiendo de la región, para que la producción se les vuelva a recuperar. O sea, que consideramos que ante esta situación de la roya y la producción de Costa Rica, ya tenemos que la 2013-2014, que es la que está en mata, esta ya está bajando un 20%. 20% significa que la producción nuestra de un año a otro está bajando 400,000 quintales de café. Hay que ir evaluando la 2014, 2015, esto va a depender de cómo la programación de podas, de renovación, pero sí creemos que por lo menos 2 o 3 cosechas la producción de Costa Rica va a estar por debajo de los 2 millones o rondando los 2 millones. Costa Rica hace 10 años producía más de 3 millones, en 10 años perdió 1 millón de quintales por diferentes motivos. Cuando hubo la crisis de precios, mucho productor se desmotivó, salió de la actividad, y ahora con la roya, ya por cuestiones propiamente de enfermedad de la roya, estamos perdiendo 400,000 quintales, y lógicamente con los efectos que tiene en la